Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Hoy tenemos otro Estudio Vida maravilloso con Jacob. Y para iniciar la comunión, hemos invitado a Bernardino Cabral. Bienvenido, Bernardino. Es muy bueno verte de nuevo. Siempre es un placer tener comunión con ustedes en la palabra viviente de Dios. Hemos permanecido con Jacob en Betel por varios programas, pero hoy Jacob se aleja de Betel y tiene dos experiencias muy profundas. La primera, la muerte de su amada esposa Raquel, y la segunda es el nacimiento de su querido hijo Benjamín. En adición a ello, en el mensaje de hoy hablaremos acerca de la preferencia natural de Jacob. Por tal razón, quisiera que nos explicara esta frase, la preferencia natural. ¿Qué significa? La elección natural se refiere a nuestras preferencias humanas, las que usamos para satisfacer nuestras necesidades humanas. Elegir obviamente indica una decisión, una preferencia o una inclinación, especialmente un deseo. Y natural indica que es una preferencia que proviene de nuestra humanidad y no de la vida de Dios que está en los creyentes. Lo natural no está relacionado con lo pecaminoso ni con lo mundano, sino con nuestra humanidad creada. Todos tenemos preferencias porque tenemos necesidades humanas y satisfacemos nuestras necesidades según nuestras preferencias naturales. En asuntos tales como el matrimonio, estas decisiones naturales tienen su fuente en el deseo de nuestro corazón. De acuerdo a nuestro deseo natural, tomamos una decisión o tenemos cierta preferencia que expresa el deseo de nuestro corazón. Muchas gracias por esta explicación. Con esto estamos listos para el mensaje de hoy con nuestro hermano Lee en el Estudio Vida de Génesis 35. Necesitamos ver after the experience at Bethel, que después de la experiencia en Betel, Jacob was still journeying. Jacob todavía seguía viajando. Mientras iba saliendo de Betel, le pasó algo muy interesante. Por un lado, una muerte, ¿verdad? Y por el otro, un nacimiento. Un evento con dos resultados: el nacimiento y la muerte y el nacimiento. En otras palabras, Jacob perdió uno y ganó uno. ¿Qué les parece esto? Jacob perdió a su amada esposa y ganó al último hijo, al último de los 12. Sin la muerte no hay resurrección. Sin la pérdida no hay ganancia. Si Raquel no se hubiese ido, Benjamín no hubiese venido. ¿Qué cosa representa Raquel? Ella representa la preferencia natural de Jacob. Oh, sí. Jacob tenía 4 esposas, pero solamente Raquel fue su preferencia natural, la original y la más difícil. Allí vemos el corazón de Jacob. El corazón de Jacob estaba allí. Antes de la experiencia de Betel, Dios toleró a Jacob. Dios lo toleró y lo dejó en paz. Tal vez Dios dejó que usted mantuviera su preferencia natural y Él dejó que obtuviera el deseo de su corazón. Pero, escuchen esto, después de Betel, después de las experiencias de la vida de iglesia, todas las elecciones, las preferencias naturales deben irse.
entre nosotros algunos podemos testificar que antes de experimentar la vida de iglesia, lo que teníamos de acuerdo a nuestro concepto natural, lo que escogíamos en forma natural, todo esto permanecía. Raquel dio a luz a José, y creo que cuando José nació, Jacob estaba muy contento. Pero después de Betel, si leemos nuestra Biblia, vemos que la Biblia siempre tiene un propósito. Después de Betel, mientras Jacob viajaba, contento al ver que Raquel estaba encinta de nuevo, estaba contento porque su esposa tendría un segundo niño. Jacob estaba muy feliz, pero Raquel se estaba muriendo. Mientras ella daba a luz al niño, ella se estaba muriendo. Y finalmente, este deseo de su corazón se fue. Y esta preferencia natural fue cortada. ¿Nos podemos dar cuenta de esto? Miren, verifiquemos con nuestra experiencia. Después de experimentar la vida de iglesia, les digo, todas las elecciones naturales, todas las preferencias naturales se van. Antes de venir a la iglesia, eso permanecía. Dios las toleraba. Pero después de experimentar la vida de iglesia, hasta cierto punto, Dios ya no las tolera más. Bueno, hermano, esta es una lección impresionante. Jacob ganó algo muy precioso, pero le fue quitada su preferencia natural. Entonces, ¿cuál es el significado de que Raquel muere después de la experiencia de Betel? La experiencia de Jacob en Betel representa nuestra experiencia de la vida divina en la vida de iglesia. Betel es la casa de Dios y según 1 de Timoteo 3, la casa del Dios viviente es la iglesia. Todos llegamos a la vida de la iglesia con nuestros conceptos y preferencias naturales. Pero si deseamos alcanzar la madurez en la vida divina y edificar el cuerpo de Cristo, entonces después que hemos tenido experiencias en la vida de la iglesia en Betel, debemos experimentar la pérdida de nuestra Raquel, o sea, la pérdida de nuestra elección o preferencia natural. Si permanecemos en la vida de iglesia, pero seguimos aferrándonos a nuestras preferencias naturales, entonces no habrá manera de avanzar en la meta de la vida, ni que Cristo sea producido en nosotros para edificar el cuerpo. Así que para edificar el cuerpo de Cristo, estas experiencias se dan solamente después de haber estado en Betel, después de haber tenido una preparación fundamental en la vida divina y en la vida de iglesia. Muy bien. Con esto, regresemos a Witness Lee para continuar con el estudio vida de hoy. Benjamín, I tell you, is a full type of Christ. les digo, es un tipo completo de Cristo. Benjamin, this child, got two names. Benjamín tuvo dos nombres. Este niño tuvo dos nombres. One from his mother. Uno por parte de su madre y otro por parte de su padre. Me gustan estos dos nombres. Su madre le dijo, su nombre es Benoni, que significa el hijo de aflicción. Pero inmediatamente su padre dijo, su nombre debe ser Benjamín. Él no es hijo de aflicción solamente, sino también es hijo de la diestra. Hay que admitir que la Biblia es maravillosa, maravillosa. En todo el universo, díganme, ¿quién es el único que por un lado es hijo de aflicción y que por otro lado es el hijo de la diestra? Claro, Cristo. Cristo por un lado es Benoni y por el otro es también Benjamín. Cristo es tal persona con estos dos aspectos maravillosos. Nadie ha sufrido tanta aflicción como Cristo. Isaías 53:3 dice que Él es varón de dolores. Y nadie ha ascendido tan alto como Cristo. Cristo hoy está a la diestra de Dios. Él está allá. Ahora, supongamos que usted fuese Jacob. Díganme, ¿habrían estado dispuestos a ganar a este Cristo a costa de perder lo que su corazón deseaba? Les digo,
en cuanto usted permanezca en la iglesia y experimente a Betel, les digo, cuando erija una columna y se vierta en libación sobre ella, no tendrá ninguna alternativa. Raquel debe irse a fin de que Benjamín venga. Yo les digo que para la vida de iglesia, Raquel debe morir, a fin de que este Cristo maravilloso venga. Dígame, ¿por qué Raquel no murió antes de la experiencia en Betel? ¿Por qué? ¿No creen que fue la providencia de Dios? Raquel le dio a su hijo un nombre lleno de desilusión. Lo llamó aflicción, el hijo de aflicción. Pero miren, Jacob cambió inmediatamente ese nombre por Benjamín, un nombre lleno de aliento. Inmediatamente dijo él, no, su nombre debe ser Benjamín. Él no es hijo de aflicción, sino un hijo de mi diestra. ¡Cuánta fe y cuánta esperanza tenía Jacob! Después de la experiencia de Betel, les digo, aquí tenemos una persona transformada. ¿Saben? La Biblia llamó por primera vez a Jacob, bajo esa experiencia, lo llamó Israel, aquí en el versículo 21. Después de este parto, con la muerte y el nacimiento, el versículo 21 dice, y salió Israel. No dice que Jacob salió, sino que Jacob había llegado a ser una persona completamente transformada. Ya no era más Jacob. Él vino a ser Israel en forma absoluta. Su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Pero antes de este versículo, nunca había sido llamado Israel. Benjamín tipifica maravillosamente al Cristo sufrido y exaltado. Ya que estamos hablando de cambio de nombres, creo que también es interesante el cambio de nombre de Jacob a Israel, el cual vemos en el versículo 21. Bernardino, ¿Cómo encaja esto en lo que estamos viendo hoy? Aunque anteriormente el nombre de Jacob había sido cambiado a Israel, esta es la primera vez en la narración que él es llamado Israel. Esto es muy significativo porque en esta experiencia Jacob verdaderamente vivió como un Israel, como una persona transformada. Aunque sufrió una gran pérdida, él no vivió como una persona natural, sino como un creyente transformado. Y en medio de su aflicción él dijo, no, su nombre no será Benoní, su nombre será Benjamín. Solamente una persona transformada, cuyo nombre ha sido cambiado por Dios, puede también cambiar el nombre de su situación porque reconoce que la situación está bajo la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para producir algo maravilloso. Si somos naturales, tenemos una visión natural de nuestra pérdida, pero una persona transformada tiene una visión divina. Se requiere un Israel para cambiar el nombre de Benoní a Benjamín. No hay duda que estos mensajes verdaderamente nos animan. Aunque hemos visto a Jacob pasar por tantas circunstancias, ahora empezamos a ver una persona diferente. ¿no es así, Nino? Sí, Jacob ha cambiado muy profundamente. Necesitamos recordar que Jacob aquí perdió a Raquel, o sea, perdió lo que su corazón amaba. Él pagó un precio alto por obtenerla, atesoraba su vida con ella y apreciaba los hijos que ella le dio. Ahora él experimenta la pérdida más grande de toda su vida y humanamente él sufre. Sin embargo, en medio de esto, él no vive por su vida natural, sino por la vida divina, la vida que lo ha estado transformando. Este es un cuadro maravilloso que nos alienta mucho, ya que tarde o temprano, nosotros los Jacobos llegaremos a ser los israelíes. Precioso comentario. Continuemos con Witness Lee para la conclusión de este estudio vida. According to God's ordination, Según lo dispuso Dios, anything natural lo natural that is not wrong. no es un error. Marriage life is natural. Por ejemplo,
la vida matrimonial es natural but ordained by God. y fue ordenada por Dios. To eat is natural, and to put on clothing. O comer o vestirse también son actividades naturales. Todos tenemos la necesidad de comer y vestirnos, y además, estas son ordenadas por Dios. Dios ordenó el matrimonio, Dios ordenó el comer, ordenó el vestirse. Dios también ordenó el dormir. El punto principal es que lo que está en este relato aquí no es vano. Debemos de creer que este relato debe estar lleno de significado espiritual, y está lleno de significado espiritual. Miren, Dios nos ha designado para que tengamos nuestra preferencia natural. Dios ordenó esto. Pero, escuchen, bajo la providencia de Dios, nuestra preferencia natural llegará a frustrarnos. Dios no permitió que Jacob tuviera a Raquel cuando él quisiera y como él deseaba. Dios designó a Raquel para Jacob, y Jacob también escogió a Raquel. Y el hijo que Raquel tuvo fue un tipo de Cristo. Más aún, los dos hijos de ella, los dos fueron tipos de Cristo. Así que, en tipología, esto significa que el resultado de la vida de Raquel es Cristo. El libro de Génesis culmina en Cristo, con la autoridad y el poder que está representado por José. Todo el libro de Génesis culmina en esto. Desde Adán hasta José, pasando por muchos otros, llegamos a José en el trono con la autoridad y el poder, quien distribuye el suministro de vida a todo el pueblo. Este es el resultado de todo el libro de Génesis. Y este resultado procede directamente de las experiencias de Jacob con Raquel. Sin Raquel y sin las experiencias de Jacob con Raquel, les digo, Benjamín y José nunca habrían llegado a existir. ¿Ven? El resultado de todo el libro proviene de la experiencia adecuada de Jacob con Raquel. ¿Y cuál es la experiencia de Jacob con Raquel? Esto es, que nuestra predilección natural ha sido designada por Dios, pero no como nosotros la querramos ni cuando la deseemos. Todas nuestras necesidades son ordenadas por Dios. Sin embargo, no espere obtenerlas según su deseo ni en su tiempo. No, esto jamás producirá a Cristo. Para que nosotros seamos útiles en las manos de Dios, y a fin de producir a Cristo, nuestras necesidades serán vuestras, pero no según nuestra manera, sino según la del Señor, ni tampoco cuando nosotros la querramos, sino cuando Él lo desea. Bueno, es obvio que todos tenemos necesidades naturales. Dios estableció que tuviéramos la necesidad de casarnos, comer, dormir y vestirnos. Y según hemos visto en la palabra de hoy, Dios nos concede nuestra preferencia natural. Sin embargo, Él la provee según su manera y cuando Él lo desea. En otras palabras, no nos permite conseguirla por nuestros propios medios, ni cuando a nosotros nos parezca. ¿Qué nos puede decir de esto? Yo diría que estamos aquí en esta tierra para Dios y para la economía de Dios. No existimos para nosotros mismos, sino que estamos aquí con un propósito. En nuestra existencia humana hay ciertas necesidades definidas, así como el matrimonio, un empleo, salud. Y con respecto a estas necesitamos seleccionar. No es malo tener necesidades, ni tampoco es un error tener preferencias naturales. El Señor sabe nuestras necesidades y el deseo de nuestro corazón. En muchos casos, así como lo hizo con Jacob y Raquel, Él las cumplirá, pero lo hace según su propósito. Su meta no es simplemente darnos bendiciones físicas o suplir nuestras necesidades. Su propósito es producir a Cristo. Si permitimos que el Señor nos suministre nuestras necesidades a su manera
y cuando Él lo desee, y no como nosotros queremos ni cuando nosotros las deseemos, entonces Cristo será producido en nosotros a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Gracias, hermano, por esta palabra clara y directa. Que el Espíritu hable al corazón de nuestros radio oyentes, palabras que el ser humano simplemente no puede hablar. Aquí se ha tocado algo muy profundo. Que el Señor encuentre corazones suficientemente abiertos para recibir esta palabra preciosa, y así de esta manera, Cristo sea producido en estos queridos creyentes para cumplir el deseo del corazón del Padre. Amén. Aleluya. Bernardino, muchas gracias. Este ha sido un estudio vida maravilloso y apreciamos su participación con estos preciosos comentarios. Así que esperamos verle muy pronto. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual. El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista
del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia. Las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.